En este video vamos a ver cómo trabaja un relé o cómo funciona un relé. Tenemos acá un relé a modo de ejemplo. Este dispositivo también es conocido como relé industrial, donde su función en la parte eléctrica industrial es la de automatizar dispositivos eléctricos y electrónicos. Es muy utilizado en el área eléctrica. Son los amigos de los PLCs. Bueno, vamos a mencionar cómo funciona este dispositivo. Como su nombre lo dice, es un dispositivo electromecánico, lo cual nos referencia que este dispositivo, tengo este cabezal que está abreado. Para dar una explicación sobre este relé puede servir. Este dispositivo está conformado de una parte eléctrica, donde tengo una bobina o una solenoide, donde internamente tiene un núcleo de hierro. Y por otra parte tenemos los contactos, que son mecánicos, donde tengo un resorte o muelle. Tengo 3 filas de 4 contactos, que estas 3 filas de estos 4 contactos son de los contactos auxiliares conmutables. Si nos fijamos acá, tenemos 3 filas y 4 contactos. Si nos fijamos acá, tenemos los 4 contactos, son lo que tenemos en pantalla dibujado. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Los 4 son independientes entre sí, no tienen comunicación entre sí. También tenemos una fila donde tenemos únicamente 2 contactos. Estos 2 contactos son los contactos de la bobina de relé. Son estos 2 solitos que están separados solitos. ¿Sí se puede ver? Bien. Dijimos, nuevamente repetimos, tenemos 3 filas de 4 contactos, 1, 2, 3 y 4, que son lo que tenemos acá. Estos son de los contactos auxiliares conmutables. Y tenemos una única fila que es la de la bobina del relé. Para este caso vamos a decir que es de la bobina de relé, son los contactos 13 y 14. Para darle una mención. Bueno, vamos a explicar cómo funciona esto. Prácticamente esto funciona. Dijimos que era un dispositivo electromecánico que está compuesto de una parte eléctrica y mecánica. Sí. Vamos a describir cómo funciona. Cuando esta bobina recibe una excitación o recibe una tensión eléctrica determinada por el dispositivo en los contactos ya mencionados, lo que hace es magnetizarse. Al energizar la bobina se magnetiza y al magnetizarse lo que hace, los contactos que tengo acá cambien de estado o se inviertan de posición. Esa es la parte mecánica de este sistema. Por eso que es electromecánico. Como vemos acá, tengo el común, en este caso sería el 9, donde se conecta al 1. Este sería el auxiliar cerrado. En este caso, el abierto sería el 5. Está abierto. ¿Cómo sería acá? Cuando la bobina del relé se energiza o se excita, lo que hace es conmutar los contactos. Si este está cerrado, como está acá del 9 al 1, lo que pasaría es se cambiaría de estado. Pasaría al 5, donde se cierra, y el 1 se abre. Esto sucedería en los 4 contactos individuales que hay. Cuando la bobina se excita o se energiza, cambian de estado los contactos. Vamos a seguir con esto.
vamos a ver que tenemos la base del relé, donde esta base relé son donde se conectan los cables, ¿no? Internamente tenemos una placa metálica o placa conductora o pletina conductora también conocida, ¿no? Donde hay una comunicación interna donde va del borne a cada espiga que corresponde. Donde tengo pletinas internas de cada contacto a cada orificio o ranura de conexión de las espigas o contactos del relé, ¿no? Entonces esto entraría acá y quedaría en contacto. Como se ve, lo que hay que tener presente a la hora de introducir un cabezal o relé es colocarlo de manera adecuada para que no se averíen o doblen o quiebren o rompan los contactos o espigas, ¿no? Eso es a tener presente. Bien. Otra cosa que hay que tener en estos relés es que todas las bases no tienen la misma capacidad. Quiere decir que todas las bases no admiten la misma capacidad de corriente. En este caso tengo esta base o zócalo, me dice que admite una corriente máxima de 7 amperes para una tensión de 300 volts. Si nos fijamos en esta base, me dice que la tensión máxima de trabajo es de 250 volts de corriente alterna y la corriente máxima es de 5 amperes. No sé si se alcanza a ver, pero esto es para dar un ejemplo. Si nos fijamos la estructura de cada zócalo o base de conexión son diferentes. Una es más grande que otra, una es más robusta que otra. Otra cosa a tener presente es la tensión de excitación que se va a utilizar. Vamos a ver que existen diferentes tensiones de excitación para cada relé. Eso va a depender del usuario, la elección del trabajo que van a realizar. Acá les voy a mostrar que tengo este relé o este cabezal que trabaja con una tensión de 110 volts VDC o tensión de corriente continua. Quiere decir que para que esta bobina de este relé se excite, tengo que tener este tipo de tensión. Caso contrario, no va a funcionar. Para este caso, les muestro, tengo este relé que es de 120 volts de corriente alterna. Para que funcione, tengo que tener esta tensión. Caso contrario, no funciona. Si le pongo una de más, lo que logro es quemar la bobina del relé. Le voy a mostrar este, que es de 220 volts de corriente alterna. Nosotros vamos a utilizar para este caso un relé de 24 volts. Este relé es de 24 volts, si se alcanza a ver. Bien, es de 24 volts que lo pusimos como ejemplo a este relé. ¿Por qué lo pusimos como ejemplo? Porque acá en Argentina se utilizan las automatizaciones o señales de automatización para dispositivos eléctricos o electrónicos que no tienen que ser superior a 24 volts de corriente alterna. Por esa misma cuestión pusimos como ejemplo 24 volts, donde la corriente que admiten los contactos, en este caso los contactos del relé, son de 6 amperes. Lo tenemos escrito acá. Para este relé con bobina de 24 volts admite una corriente de 6 amperes en los contactos.
Ojo con esto, porque este admite en 6 amperes. No tiene nada que ver con el zócalo. Ojo con el zócalo, porque los zócalos tienen diferentes capacidades. A la hora de seleccionar un dispositivo, a tener en consideración también el zócalo. ¿Tá? Este admite 6 amperes, pero este que está acá, que es de 110 volt en corriente continua, me dice que admite 5 amperes de los contactos o las espigas, ¿no? 5 amperes en el relé. A tener presente los zócalos, y para saber que no son todos iguales, no tienen la misma capacidad, pero le puedo decir que las capacidades de corriente están dadas entre 5 y 6. ¿Por qué? Porque estos dispositivos se utilizan para maniobras en corrientes bajas. Entonces estos dispositivos no van a superar los 10 amperes, pero a tener presente. Y también a tener presente que lo que siempre se cambia son los cabezales. ¿Por qué se cambian? Porque se suelen recalentar o por los contactos que trabajan constantemente conmutando y se recalientan. O la corriente que pasa excesiva hace que estos dispositivos se dañen por el trabajo que hacen. Y es fácil cambiarlo porque se compra un módulo y se reemplaza. Y la diferencia o la posibilidad que tenemos acá es que podemos utilizar el mismo zócalo para diferentes bobinas o relé. Bueno, esto le quería compartir. Vamos a hacer una pruebita para ver cómo funciona a modo de práctica nada más. Bueno, voy a agarrar el relé de 24 volt. Voy a conectar el cable para hacer una prueba sencilla, para que puedan ver cómo se conmuta los contactos auxiliares, nada más que para eso. Tenemos corriente alterna y vemos qué tensión tenemos. Si nos fijamos, tenemos 29 volt, 5 de corriente alterna, ¿no? Ahora ponemos el relé de 24, que es este. Este es 110, este es de 24. Si levanto el interruptor, vemos cómo se activa. Bien, cómo cambia de estado los contactos. Bien, vamos a cambiar y voy a poner este relé que es de... Este relé es de 110 volt, pero de corriente continua. Vamos a ver qué sucede. Si levanto el interruptor, no pasa nada, porque no tiene la suficiente corriente para poder energizar la bobina. ¿Tá? Si le pongo uno de 220 volt, tampoco va a ser, no va a funcionar tampoco. ¿Tá? Ahora, tengo uno acá que no se lo mostré, que es de 12 volt, pero es de corriente continua, ¿no? Y tiene dos filas. Obviamente que este no ingresa acá. Por eso que siempre es recomendable saber qué tensión vamos a utilizar para energizar la bobina, ¿no? Y tiene que ser adecuada. También tiene que ser adecuada la corriente que se va a utilizar, tanto en el zócalo como en el relé. Bueno, espero que esto le pueda servir para aquellas personas que se están iniciando en el campo eléctrico. Bueno, en este caso puse un relé de 120 volt de corriente alterna. Este es de 30 volt corriente alterna. No va a pasar nada, porque se enciende apenas la luz, apenita.
necesita 120 volts para que se excite la bobina. ¿Y vemos? ¿Ve? No tiene la suficiente corriente para que pueda excitarse. Bueno, espero que le guste y hasta luego.